El Arca de la Alianza, uno de los artefactos más enigmáticos de la historia, trasciende fronteras religiosas y culturales. Citada en textos sagrados, descrita como un receptáculo divino y temida por sus poderes arrolladores, lleva consigo un misterio que desafía siglos de investigaciones. Según los relatos bíblicos, el arca fue construida bajo la guía divina, destinada a guardar las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Pero ¿por qué despierta tanto fascinación? ¿Es solo un símbolo de fe? ¿O hay algo más? ¿Algo que desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología antiguas? Lo que realmente sabemos sobre ella está fragmentado entre relatos históricos, mitos y teorías modernas. Para entender la complejidad del arca, debemos retroceder al inicio de su viaje, la revelación en el monte Sinaí, donde un evento extraordinario cambió el destino de una nación. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. En el corazón del desierto, el monte Sinaí se convirtió en el escenario de uno de los eventos más emblemáticos de la humanidad. Moisés, elegido como líder de su pueblo, subió al monte envuelto en truenos y relámpagos. Según la Biblia, fue allí donde recibió las tablas de la ley y las instrucciones detalladas para la construcción del arca. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese encuentro misterioso? Algunos creen que Moisés experimentó una conexión directa con lo divino, mientras que otros sugieren que fue testigo de algo más allá de la comprensión humana, tal vez incluso una manifestación tecnológica avanzada. El monte, con su atmósfera densa y celestial, dejó huellas no solo en la historia, sino también en la imaginación colectiva. Pero, ¿qué ocurrió cuando finalmente el arca descendió del Sinaí y entró en el mundo físico? Su viaje apenas comenzaba. Desde el momento en que el Arca de la Alianza apareció en escena, parecía ser mucho más que un objeto sagrado. Los relatos bíblicos describen cómo el arca lideraba al pueblo de Israel en batallas, trayendo victorias aparentemente imposibles. La caída de Jericó, por ejemplo, se atribuye al poder del arca. Bastaba con que el pueblo marchara alrededor de ella durante 7 días, y las murallas se derrumbaban. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente? ¿Era el poder divino interviniendo, o se trataba de un efecto psicológico y estratégico sobre los enemigos? Algunos estudiosos especulan que el arca podría haber emitido sonidos o vibraciones que debilitaban las estructuras físicas. Otros creen que su mero simbolismo era suficiente para inspirar coraje en los israelitas y miedo en sus adversarios. Pero el arca no era invencible. En uno de los momentos más críticos para el pueblo de Israel, el Arca de la Alianza fue capturada por los filisteos en una batalla. La victoria parecía ser suya, pero pronto el arca reveló un lado impredecible y aterrador. Según los relatos, dondequiera que se llevaba, seguían tragedias. Plagas misteriosas, enfermedades inexplicables y desastres asolaban a los filisteos. ¿Qué era lo que realmente llevaba el arca? ¿Era una maldición o algo más tangible, como una fuente de radiación desconocida para la época? Después de meses de sufrimiento, los filisteos decidieron devolverla, temiendo sus consecuencias. Pero, ¿por qué reaccionó el arca de esa manera al ser retirada de su pueblo? Cuando el arca regresó, encontró un destino inesperado en el templo de Salomón, donde comenzaron a emerger nuevas capas de misterio. Después de ser devuelto al pueblo de Israel, el Arca de la Alianza encontró su lugar en el magnífico templo de Salomón en Jerusalén. Este templo, considerado una de las maravillas del mundo antiguo, fue diseñado específicamente para ser la morada de Dios en la tierra. El arca, en el centro del Santo de los Santos, estaba rodeada de misterio. Solo los sacerdotes más altos tenían acceso a este espacio, y no todos los relatos sobre lo que ocurría allí han llegado hasta nosotros. Algunos estudiosos creen que el arca no era solo un objeto sagrado,
sino un punto de convergencia entre lo humano y lo divino, un portal entre dimensiones. Pero, ¿qué ocurrió realmente dentro del templo? ¿Podría el arca haber ofrecido a los sacerdotes más que una simple inspiración espiritual? ¿Sería posible que, de alguna manera, estuviera conectada a una energía cósmica? Pero el templo de Salomón no duró para siempre, y el arca, misteriosamente, desapareció. ¿Dónde fue? La desaparición del Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la historia. Según la Biblia, el arca se perdió cuando el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Sin embargo, no existe un registro claro sobre lo que realmente sucedió con ella en ese momento. Algunas teorías afirman que el arca fue escondida por los sacerdotes, llevada a un lugar secreto para protegerla de los invasores. Otros creen que fue destruida o robada, pero la falta de pruebas sólidas ha mantenido el misterio en el aire. En tiempos más recientes, se han realizado diversas expediciones y búsquedas para intentar encontrar el arca, y muchas de ellas han seguido pistas basadas en textos antiguos o tradiciones orales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia concreta. ¿Y si el arca no estuviera perdida, sino guardada en un lugar donde nunca imaginamos buscarla? O tal vez su poder haya sido sellado para siempre. La búsqueda del Arca de la Alianza nunca ha cesado. A lo largo de los siglos, muchas personas han afirmado haber encontrado el arca, pero ninguna de esas afirmaciones ha sido comprobada. Entre los lugares más mencionados están Etiopía, donde se cree que el arca fue llevada por un descendiente de Salomón, y un templo en Jerusalén, donde algunas teorías sugieren que fue escondida durante la invasión babilónica. Muchas de estas afirmaciones, sin embargo, están rodeadas de leyendas y misterios, y algunas pueden ser solo engaños. En 1981, por ejemplo, un arqueólogo afirmó haber encontrado el arca en Egipto, pero las pruebas fueron concluyentes. Algunas historias afirman que el arca fue destruida durante un intento de robo, mientras que otras indican que aún está guardada por una orden secreta. Y si el verdadero secreto no estuviera en encontrar el arca físicamente, sino en entender lo que realmente representaba para la humanidad. Si el arca nunca es encontrada, ¿qué simboliza realmente para la humanidad? En muchas culturas antiguas, la idea de un objeto que conecta lo humano con lo divino es común. El Arca de la Alianza podría ser más que un simple artefacto material. Podría representar una conexión directa con el cosmos, una llave para el conocimiento superior. Muchos místicos y estudiosos a lo largo de la historia han intentado comprender su simbolismo, asociándola con varias tradiciones espirituales y esotéricas. Algunos sugieren que el arca es un símbolo del equilibrio cósmico, un reflejo de la armonía entre el cielo y la tierra. Otros creen que está ligada al concepto de energía universal o a la presencia de fuerzas más allá de la comprensión humana. ¿Qué sería más fascinante? ¿Que el arca posea un poder aún inaccesible o que sea un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado en el universo? Tal vez la respuesta no esté en el arca misma, sino en el legado de misterios que dejó atrás. El Arca de la Alianza se describe a menudo como un objeto que trasciende la comprensión humana. Hecha de madera de acacia y recubierta de oro, muchos creen que su construcción no fue solo un capricho estético, sino una necesidad funcional. El oro, un excelente conductor, podría sugerir que el arca era algo más que un simple artefacto religioso. ¿Y las historias de su poder? Relámpagos, voces divinas y la capacidad de devastar enemigos apuntan a una posible tecnología avanzada, tal vez incluso extraterrestre. ¿Podría Moisés haber recibido instrucciones para crear un objeto de energía cósmica? Algunas teorías más audaces afirman que el arca era una especie de condensador, almacenando energía o poder divino. Si esto es cierto, no solo refleja la fe, sino una conexión tangible con el universo. Pero ¿dónde encontrar evidencia de esto?
¿Están las escrituras sagradas ocultando mensajes codificados sobre la verdadera función del arca? Vamos a seguir, pero antes me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Si te está gustando el contenido, haz clic en el pulgar arriba. Los textos antiguos que mencionan el Arca de la Alianza están llenos de simbolismos y metáforas, pero ¿contienen pistas más profundas? La Biblia detalla las instrucciones para la construcción del arca, pero ¿por qué tanta precisión? Desde el tamaño exacto hasta los materiales utilizados, todo parece tener una razón que va más allá de la comprensión común. Algunos estudiosos sugieren que estos textos contienen códigos ocultos, mensajes que solo podrían ser comprendidos por aquellos con conocimientos esotéricos. La Cábala, por ejemplo, explora la idea de que los textos bíblicos esconden secretos sobre la naturaleza del universo. ¿Sería el arca una pieza central en este rompecabezas? Y si es cierto, ¿quién sería capaz de descifrar tales misterios? Pero, ¿descifrar estos códigos traería respuestas o solo levantaría más preguntas sobre el verdadero poder del arca? Desde su creación, el Arca de la Alianza ha sido tratada con reverencia y temor. Según la Biblia, cualquier persona que se atreviera a tocarla sin permiso era castigada inmediatamente con la muerte. Pero el caso más emblemático fue el de Uzá, quien murió instantáneamente al intentar evitar que el arca se cayera durante Manisintesem, el transporte. Esta historia plantea preguntas intrigantes. ¿Qué causaba realmente estas muertes? ¿Era una intervención divina o algún tipo de reacción física del arca? Algunos especulan que el arca emitía una energía tan poderosa que el contacto directo era letal. Otros creen que estos eventos eran interpretaciones místicas de fenómenos naturales. Sea como sea, el arca parece haber sido diseñada para protegerse a sí misma. Pero, si incluso tocarla era peligroso, ¿quién tendría el coraje o la locura de intentar controlar algo tan impredecible? El Arca de la Alianza se ve a menudo como el símbolo máximo de la conexión entre Dios y la humanidad. Pero, ¿y si fuera más que eso? Algunos teóricos sugieren que el Arca es una especie de código universal, un dispositivo que conecta dimensiones o incluso sirve como una llave para abrir portales a otros mundos. Por otro lado, hay quienes creen que el arca guarda un poder tan devastador que podría usarse para causar el fin de la humanidad. Y si el arca es encontrada, ¿cómo será usada? ¿Estaríamos listos para lidiar con algo tan poderoso y desconocido? Esta es la pregunta que hace que la búsqueda del arca sea aún más intrigante y al mismo tiempo aterradora. Tal vez la respuesta a su verdadero propósito esté en un lugar donde nunca pensamos buscar. Pero, ¿tendremos el valor de enfrentar la verdad? Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.